¿Y si todo lo que crees sobre Dios y el mundo espiritual ha sido moldeado para ocultar la verdad? Imagina por un momento que los fundamentos de tu fe, los textos que han guiado millones de vidas durante siglos, contienen mensajes ocultos, silenciados a lo largo de la historia. Hay algo que quizás nunca has escuchado, el nombre prohibido de Jesús y los secretos que podrían transformar la espiritualidad tal como la conocemos. La historia comienza en el siglo II, cuando un hombre llamado Marción se pronunció contra la visión predominante de la iglesia primitiva. Desafió algo impensable, afirmó que el Dios creador descrito en el Antiguo Testamento no era el Dios de amor predicado por Jesús. Para Marción, el creador era una figura autoritaria y punitiva, mientras que Jesús traía el mensaje de un Dios superior, una fuerza de compasión y libertad. Esta idea provocó un terremoto teológico, y el movimiento iniciado por Marción llegó a superar la influencia de otras corrientes cristianas de la época. Pero lo que más intriga es cómo esta teoría encuentra resonancia en textos apócrifos como el Evangelio de Judas, descubierto recientemente. Estos documentos prohibidos revelan diálogos sorprendentes entre Jesús y Judas que desafían las narrativas tradicionales y sugieren que Judas comprendía verdades profundas que los otros discípulos no lograron ver. ¿Y lo más fascinante? Estos textos mencionan un reino llamado Barbal, un lugar descrito como puro, inmaculado y separado del mundo material. Barbal estaría protegido y sería la clave para comprender el verdadero propósito de Jesús y su conexión con un Dios superior. Pero, ¿qué es exactamente Barbal? ¿Y por qué esta revelación fue silenciada durante siglos? Quédate, porque al final de este video exploraremos lo que significa Barbal y cómo esta idea puede revolucionar tu comprensión de lo divino. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de este viaje de descubrimientos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos los misterios que desafían la lógica, revelamos historias prohibidas y cuestionamos lo que se considera verdad. Así, no te perderás ninguna revelación que pueda transformar tu visión sobre lo sagrado. Ahora prepárate, lo que descubrirás a lo largo de este video puede cambiar la forma en que ves tu fe y tu conexión con lo divino. Y el secreto final de Barbal, revelado al final, te hará replantearte todo lo que has creído hasta hoy. Al inicio del cristianismo, las ideas de Marción provocaron un impacto profundo y una gran división teológica. ¿Quién fue Marción y por qué desafió tanto la estructura de fe que conocemos hoy? Para entender su visión revolucionaria, debemos regresar al siglo II, cuando presentó una teoría que conmocionó a la iglesia primitiva y que continúa despertando debates hasta el día de hoy. Marción nació alrededor del año 85 después de Cristo, en una región que hoy sería Turquía. Creció en una familia cristiana, pero pronto comenzó a cuestionar la visión tradicional de Dios presentada en los textos del Antiguo Testamento. Para él, las acciones de un Dios que ordenaba guerras, castigos severos e incluso genocidios no eran compatibles con el amor y la compasión predicados por Jesús. Esta aparente contradicción llevó a Marción a proponer algo audaz: el Dios creador del Antiguo Testamento no era el Dios supremo y verdadero. Marción argumentó que el Dios creador era una entidad punitiva, asociada con la justicia severa y el control, mientras que Jesús vino a revelar un Dios superior, completamente distinto, que era la esencia del amor y la misericordia. Según su visión, Jesús no era un enviado del Creador, sino del Dios superior, cuya misión era liberar a la humanidad de las cadenas impuestas por el Creador. Esta idea no solo desafiaba los dogmas religiosos, sino también el poder y la estructura de la iglesia emergente. Si Marción tenía razón, significaba que gran parte de lo que se predicaba y enseñaba sobre Dios estaba fundamentado en interpretaciones distorsionadas. Esto ponía en duda la autoridad de la Iglesia, convirtiendo sus ideas en una amenaza directa. Para respaldar su visión, Marción creó su propia versión de las Escrituras, conocida como el Canon Marcionita. A diferencia de la Biblia que conocemos hoy, excluyó por completo el Antiguo Testamento y seleccionó solo 11 libros para componer su canon. Estos textos, que incluían una versión editada del Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, fueron ajustados para eliminar cualquier referencia que pudiera glorificar al Dios creador o contradecir su visión de un Dios superior. Pero Marción no se detuvo ahí. Realizó un análisis crítico de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, señalando episodios como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la orden de exterminar a los primogénitos egipcios. Para él, estos eventos no eran obra de un Dios bondadoso, sino de una entidad que ejercía control a través del miedo y la opresión. Al mismo tiempo, exaltaba las palabras de Jesús, quien predicaba el amor al prójimo, el perdón incondicional y el rechazo a las leyes impuestas por el Creador. Para Marción,
Estos mensajes de Jesús eran un llamado a la libertad espiritual, una invitación para que la humanidad se conectara con el verdadero Dios superior. Las ideas de Marción ganaron fuerza rápidamente, y su movimiento comenzó a crecer, amenazando las bases del cristianismo tradicional. Sus comunidades, conocidas como marcionitas, se destacaban por prácticas diferenciadas, como la abstención del consumo de carne y el uso del pez como símbolo de pureza espiritual. Además, las mujeres ocupaban posiciones de liderazgo, algo revolucionario para una época marcada por el patriarcado. El crecimiento del movimiento marcionita incomodó profundamente a los líderes de la iglesia primitiva. Teólogos influyentes como Ireneo y Tertuliano refutaron vigorosamente las ideas de Marción, acusándolo de herejía. San Policarpo llegó a llamarlo primogénito de Satanás, en un intento de desacreditar sus teorías y fortalecer la autoridad de la doctrina oficial. Pero lo que más causó incomodidad fue el atractivo de su mensaje. La dicotomía entre el Dios creador y el Dios superior tenía sentido para muchos que veían contradicciones en las escrituras tradicionales. Además, la idea de un Dios compasivo y liberador era profundamente atractiva en una sociedad marcada por opresiones e inequidades. Marción fue declarado hereje, y la Iglesia tomó medidas drásticas para erradicar su movimiento. Sus textos fueron quemados, sus seguidores perseguidos y su influencia, silenciada. Sin embargo, fragmentos de sus ideas continuaron apareciendo en textos prohibidos, como el Evangelio de Judas, redescubierto en el siglo XX. Estos textos traen ecos de las teorías de Marción, profundizando aún más la distinción entre el Dios creador y el Dios superior. Al ver este video, descubrirás cómo estas ideas revolucionarias continúan desafiando los fundamentos de la espiritualidad tradicional y cómo pueden transformar la forma en que entiendes tu relación con lo divino. Al final, revelaremos un concepto crucial que conecta a Marción, el Evangelio de Judas y el misterioso reino de Barbal, ofreciendo una perspectiva que nunca imaginaste. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos reflexiones sobre los secretos más profundos y prohibidos de la espiritualidad, trayendo ideas que pueden cambiar tu vida. No te pierdas lo que está por venir. Entre los textos más intrigantes y controvertidos de la historia del cristianismo se encuentra el Evangelio de Judas, una obra que desafía completamente la narrativa tradicional sobre Judas Iscariote y arroja una nueva luz sobre la relación entre Jesús, el Dios creador y el Dios superior. Este texto prohibido, redescubierto en la década de 1970, no solo rescata la visión de Judas como un confidente de Jesús, sino que también se conecta directamente con las ideas revolucionarias de Marción, ofreciendo una comprensión profunda y transformadora de lo divino. En el Evangelio de Judas, Judas no es retratado como el villano traidor que el cristianismo tradicional ha narrado durante siglos. En cambio, aparece como alguien que comprende los misterios más profundos que Jesús compartía. Según el texto, Judas confirma que Jesús no es solo un enviado del Dios creador, sino una manifestación de un Dios superior, que trasciende las limitaciones e imperfecciones del mundo material. Esta visión es completamente opuesta a lo que encontramos en los evangelios canónicos. El texto presenta diálogos íntimos entre Jesús y Judas, en los cuales Jesús revela secretos ocultos sobre el verdadero propósito de su misión. En uno de estos diálogos, Jesús hace una distinción clara entre el Dios creador, al que describe como una entidad imperfecta y engañosa, y el Dios superior, una fuerza pura de amor y sabiduría. Esta separación refleja las ideas de Marción y refuerza la visión de que el creador del mundo material no puede ser el verdadero Dios supremo. Pero lo que más sorprende en el Evangelio de Judas es la mención de un reino llamado Barbal, un lugar descrito como inmaculado, eterno y completamente separado del mundo corrupto gobernado por el Dios creador. Jesús le dice a Judas que este reino representa la verdadera esencia divina, donde no hay opresión, miedo ni dolor. Barbal es presentado como un refugio espiritual, accesible solo a quienes logran ver más allá de las ilusiones del mundo material. Este concepto de Barbal es una pieza clave que conecta el Evangelio de Judas con la teología de Marción. Ambos sistemas de pensamiento comparten la idea de que la humanidad está aprisionada en un sistema de control basado en el miedo y la subordinación, y que solo a través de la conexión con el Dios superior es posible alcanzar la verdadera libertad espiritual. ¿Y cómo encaja Judas en esta narrativa? Según el Evangelio, Judas es el único discípulo que comprende completamente el papel de Jesús y su conexión con el Dios superior. En un pasaje notable, Judas declara a Jesús: «Yo sé quién eres y de dónde vienes». Esta afirmación demuestra que Judas comprendió la conexión de Jesús con el reino de Barbal y la misión de liberar a la humanidad de las cadenas impuestas por el Creador. Judas no traiciona a Jesús por maldad,
sino con un propósito mayor. Jesús lo elige específicamente para llevar a cabo la tarea de entregarlo, sabiendo que esto era necesario para cumplir su misión. Esta reinterpretación de Judas como un confidente y aliado rompe paradigmas y provoca reflexiones profundas sobre cómo las narrativas han sido moldeadas a lo largo de los siglos. El Evangelio de Judas también profundiza las críticas al Dios creador, refiriéndose a él como un ser imperfecto y egocéntrico, obsesionado con el control y la dominación. Jesús, por el contrario, enseña que la verdadera conexión con lo divino está más allá de este creador, en un reino de luz y sabiduría. Este contraste radical entre los dos dioses refleja la teología de Marción y desafía directamente los fundamentos del cristianismo tradicional. El texto sugiere además que los otros discípulos de Jesús, cegados por su lealtad al Creador, no lograron comprender la profundidad de las palabras de Jesús. Solo Judas, al aceptar su misión, demostró una comprensión real de lo que estaba en juego. Esta perspectiva transforma a Judas en un símbolo de valentía y discernimiento espiritual, una figura que trasciende las limitaciones de la fe convencional para alcanzar una verdad superior. El impacto del Evangelio de Judas va mucho más allá de su narrativa. Cuestiona no solo las doctrinas teológicas, sino también las estructuras de poder que han utilizado el miedo y la devoción al Creador para controlar la espiritualidad de las personas. Es una invitación a la introspección, a buscar lo divino dentro de uno mismo y a desafiar las narrativas que esclavizan a la humanidad. ¿Y qué lo hace aún más fascinante? Al final de este video, exploraremos lo que el reino de Barbal realmente significa y cómo puede ser un reflejo del despertar espiritual que todos podemos alcanzar. Este concepto, escondido durante siglos, conecta el Evangelio de Judas con un camino de liberación que trasciende las creencias tradicionales. Antes de continuar, quiero recordarte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí desvelamos los misterios prohibidos, revelamos secretos ocultos y desafiamos lo convencional. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje de descubrimientos que puede cambiar tu percepción de lo sagrado. Ahora prepárate para el próximo tema, donde desentrañaremos los secretos del reino de Barbal. Verás cómo esta idea puede transformar completamente tu comprensión de lo divino y revelar una nueva perspectiva sobre tu propia espiritualidad. Quédate hasta el final, porque esta revelación es algo que no puedes perderte. Imagina un lugar donde no exista dolor, opresión ni miedo. Un reino de pureza y sabiduría infinita, separado de las imperfecciones del mundo material. Este lugar, llamado Barbal, es descrito en el Evangelio de Judas como el verdadero destino espiritual para quienes buscan conectarse con el Dios superior. Más que un simple espacio, Barbal es un símbolo poderoso de libertad, iluminación y conexión con lo divino, desafiando todo lo que conocemos sobre espiritualidad. Barbal se presenta como el opuesto directo del mundo creado por el Dios creador, que, según textos gnósticos, es una entidad limitada e imperfecta. El Evangelio de Judas describe al Creador como un ser obsesionado con el control, que aprisiona a la humanidad en un ciclo de miedo e ignorancia. En contraste, Barbal representa lo que está más allá de estas limitaciones, un reino inmaculado, habitado por seres de luz que poseen sabiduría pura y sirven como puentes entre lo humano y lo divino. Esta idea no es exclusiva del Evangelio de Judas. En otros textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan, Barbal se describe como la primera manifestación divina, una emanación pura que dio origen al verdadero Dios superior. Aquí, Barbal no es solo un lugar espiritual, sino un ideal que todos pueden alcanzar al trascender las ilusiones del mundo material. Simboliza la liberación de la humanidad de las cadenas impuestas por el Creador y el descubrimiento del potencial divino que reside dentro de cada uno. En el Evangelio de Judas, Jesús le revela a Judas que Barbal es el destino de quienes logran ver más allá de lo visible y comprender las verdades ocultas del universo. Jesús describe a Barbal como un reino de plenitud, donde el amor y la sabiduría son las fuerzas que guían todo. Este reino se presenta como inaccesible para quienes permanecen atrapados en las narrativas tradicionales y bajo el control del Creador. Pero, ¿cómo se accede a Barbal? El Evangelio sugiere que este reino no es solo un lugar físico, sino un estado de conciencia, accesible a través del despertar espiritual. Esto implica abandonar el miedo, rechazar las narrativas impuestas por los sistemas de control y conectarse con la esencia divina que ya existe dentro de nosotros. En otras palabras, Barbal es una invitación a la transformación personal y a la búsqueda de una espiritualidad más auténtica. Uno de los aspectos más fascinantes de Barbal es que no depende de instituciones ni de dogmas religiosos para ser alcanzado. Desafía la idea de que la seguridad está fuera de nosotros, colocando el poder directamente en las manos de cada individuo.
Esto resuena con uno de los mensajes centrales del Evangelio de Judas: la verdadera espiritualidad no está en seguir reglas externas, sino en descubrir la verdad dentro de uno mismo. El concepto de Barbal también puede interpretarse como una metáfora del autoconocimiento. Los textos gnósticos hablan con frecuencia del despertar espiritual como un proceso interno, en el que una persona se libera de las mentiras que la aprisionan y encuentra su verdadera esencia divina. Barbal, en este contexto, simboliza el estado de iluminación que todos podemos alcanzar al rechazar las falsas construcciones creadas por el miedo y la dominación. Para Judas, comprender Barbal significó ver más allá de las ilusiones del mundo material. Reconoció que Jesús era un emisario de ese reino superior, trayendo un mensaje de libertad espiritual para la humanidad. Esta comprensión colocó a Judas en una posición única entre los discípulos, como alguien que tuvo el valor de abrazar la verdad, incluso si eso significaba ser incomprendido y condenado por las narrativas tradicionales. Sin embargo, Barbal no es solo una idea filosófica o espiritual. También tiene implicaciones prácticas para la forma en que vivimos nuestras vidas. La búsqueda de Barbal significa rechazar el miedo como herramienta de control, cuestionar las narrativas que nos han enseñado y buscar la libertad interior. Esto nos invita a reflexionar: ¿qué sistemas de creencias nos mantienen atrapados? ¿Qué estamos aceptando como verdad sin cuestionarlo? Y, más importante, ¿cómo podemos liberarnos? A lo largo de los siglos, la idea de Barbal fue silenciada y olvidada, pero sigue resonando en movimientos espirituales modernos que fomentan el autoconocimiento y rechazan los dogmas basados en el miedo. Prácticas como la meditación, la atención plena y la espiritualidad cuántica reflejan este llamado a mirar hacia adentro y encontrar la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. ¿Y qué lo hace aún más fascinante? Al final de este video, exploraremos cómo Barbal no es solo un concepto distante, sino algo que puede ser accesible para cualquier persona dispuesta a buscar la verdad interior. Verás cómo esta idea puede transformar tu visión sobre la espiritualidad y ayudarte a reconectarte con la esencia divina. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos los misterios más profundos de la espiritualidad y traemos reflexiones que pueden cambiar tu vida. Y recuerda, en el próximo tema, descubriremos cómo las ideas de Marción y el Evangelio de Judas siguen impactando al mundo moderno. Quédate conmigo, porque lo que viene puede abrir puertas hacia una nueva comprensión de lo divino. Las ideas de Marción y del Evangelio de Judas, aunque en su momento fueron de las más polémicas, encuentran hoy un terreno fértil en un mundo que busca cada vez más respuestas fuera de las estructuras tradicionales de poder y control. Movimientos espirituales contemporáneos, prácticas alternativas y la creciente valoración del autoconocimiento reflejan directamente los fundamentos de estas antiguas ideas. Pero, ¿cómo el gnosticismo y sus críticas al Dios creador siguen resonando en la actualidad? Para empezar, vivimos en un momento de cuestionamiento profundo de las instituciones religiosas. Muchas personas buscan una espiritualidad más íntima, centrada en la conexión personal con lo divino, en lugar de depender de intermediarios o dogmas impuestos. Este rechazo a la autoridad externa es un pilar esencial del gnosticismo. Textos como el Evangelio de Judas refuerzan la idea de que el verdadero poder espiritual no está en sistemas externos, sino dentro de cada individuo. Este mensaje resuena especialmente en tiempos modernos, donde la libertad espiritual se ha convertido en una necesidad para muchos. Prácticas como la meditación, la atención plena y la espiritualidad cuántica han ganado fuerza en todo el mundo, enfatizando el autoconocimiento y la búsqueda de un estado de equilibrio y paz interior. Estos métodos, a menudo desvinculados de cualquier religión específica, reflejan el llamado gnóstico a mirar hacia adentro, rechazar narrativas basadas en el miedo y descubrir la verdad que reside en nuestro propio ser. Así como Barbal se describe como un reino de luz y sabiduría, estas prácticas modernas buscan conectar a los individuos con un estado de conciencia superior. La idea de que la espiritualidad debe ser un viaje personal también se observa en movimientos como el Nuevo Pensamiento y el no dualismo. Estos grupos rechazan la separación entre lo divino y lo humano, predicando que todos somos extensiones de la fuente universal. Esta visión está alineada con los textos gnósticos, que desafían la idea de un Dios creador punitivo e incentivan una reconexión con el Dios superior, libre de las limitaciones materiales. Otro punto de convergencia es la crítica a los sistemas de control que utilizan el miedo como herramienta de dominación. Históricamente, religiones y gobiernos han empleado la figura de un Dios vengativo para justificar guerras, opresiones e inequidades. El gnosticismo, desde sus orígenes, cuestiona esta perspectiva,
retratando al Dios creador como una entidad limitada cuya principal motivación es el control. En la actualidad, esta crítica gana fuerza a medida que más personas desafían las estructuras de poder que perpetúan la división y la sumisión. El concepto de Barbal, por ejemplo, no es solo un reino espiritual distante, sino también una metáfora para el despertar de un potencial humano inexplorado. Según los textos gnósticos, este despertar solo puede lograrse cuando abandonamos las narrativas impuestas por el miedo y la ignorancia. En un mundo saturado de información contradictoria y sistemas que buscan moldear nuestro comportamiento, el mensaje gnóstico es más relevante que nunca. El renacimiento de estas ideas también se refleja en prácticas alternativas como la geometría sagrada y la sanación energética. Ambas exploran la conexión entre el mundo físico y las dimensiones superiores, indicando que existe un orden divino detrás de todo. La búsqueda de esta armonía entre lo material y lo espiritual refleja la esencia del gnosticismo, la trascendencia del mundo material para alcanzar un estado de conciencia superior. Además, el movimiento de espiritualidad moderna ha puesto en primer plano la importancia de desenmascarar narrativas basadas en el miedo. Durante siglos, la imagen de un Dios punitivo se utilizó como una herramienta eficaz de control. Esta idea, sin embargo, está siendo cuestionada por aquellos que buscan una espiritualidad basada en el amor, la compasión y el autodescubrimiento. Esto está en perfecta armonía con el mensaje del Evangelio de Judas, que propone un alejamiento de las construcciones falsas del Dios creador y una conexión más profunda con el Dios superior. La búsqueda de la libertad espiritual no solo es una respuesta a las limitaciones impuestas por las religiones tradicionales, sino también un reflejo del deseo de muchas personas de encontrar significado en un mundo en rápida transformación. Textos gnósticos como el Evangelio de Judas ofrecen una perspectiva poderosa para aquellos que se sienten desconectados o atrapados en sistemas que ya no tienen sentido. ¿Y qué lo hace aún más fascinante? Al final de este video, revelaremos cómo las ideas de Barbal y el concepto del Dios superior pueden aplicarse en la práctica para transformar tu espiritualidad y ayudarte a alcanzar una libertad interior que trascienda cualquier sistema de control. Esta revelación podría ser el paso que necesitas para reconectarte con tu esencia divina. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí profundizamos en los misterios de lo espiritual y desvelamos secretos que desafían lo convencional. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna nueva revelación. Y presta atención, porque en el próximo tema exploraremos cómo estas ideas seguirán moldeando las tendencias modernas y ofrecerán una poderosa alternativa para la espiritualidad del futuro. Prepárate para el impacto que está por venir. Estás a un paso de descubrir cómo estas antiguas verdades pueden transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Quédate conmigo, porque lo que viene abrirá tu mente a posibilidades que podrían cambiarlo todo. Hemos llegado al momento más esperado, la gran revelación que conecta todo lo que hemos visto sobre Marción, el Evangelio de Judas y el misterioso reino de Barbal. A lo largo de este video, exploramos cómo estas ideas desafían las narrativas tradicionales, invitándonos a replantear nuestra relación con lo divino y, lo que es más importante, con nosotros mismos. La gran revelación está en el concepto de Barbal, un reino que no es solo un lugar espiritual o un símbolo distante, sino una poderosa metáfora de lo que podemos alcanzar aquí y ahora. Barbal representa la libertad interior, la luz que existe dentro de cada uno de nosotros y que, a menudo, es oscurecida por las narrativas de miedo y control que hemos aprendido a aceptar como verdad. Es el despertar espiritual que nos conecta con algo más grande que el mundo material, una conexión directa con el Dios superior, fuente de amor y sabiduría. Lo que hace que esta revelación sea tan transformadora es que Barbal no está reservado para unos pocos elegidos. Está al alcance de todos los que deseen cuestionar las narrativas impuestas, mirar dentro de sí mismos y buscar una verdad que trascienda el miedo. A diferencia de lo que muchas tradiciones enseñan, el camino hacia lo divino no está afuera, en dogmas o intermediarios, sino dentro de ti. Esa es la esencia del gnosticismo y del Evangelio de Judas. La libertad espiritual comienza con el rechazo de las ilusiones del mundo material y el reconocimiento de tu propio poder divino. Jesús, como se describe en el Evangelio de Judas, no vino para fortalecer las reglas del Dios creador, sino para mostrar un camino de liberación. Nos invita a abandonar el miedo y abrazar el amor, a rechazar la opresión y encontrar la verdadera paz en nuestra conexión con el Dios superior. Esto es exactamente lo que simboliza Barbal, un estado de plenitud donde podemos reconectarnos con nuestra esencia divina y vivir con propósito. Esta visión no es solo espiritual,
sino profundamente práctica. Imagina cómo podría cambiar tu vida si empezaras a ver más allá de las limitaciones que el mundo material intenta imponerte. ¿Crees que es posible vivir con más amor, sabiduría y libertad? Barbal nos invita a hacer exactamente eso. No se trata solo de creer, sino de actuar, cuestionar, reflexionar y transformar. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación especial. Si este video tocó tu corazón y despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando misterios, revelaciones y enseñanzas que pueden transformar tu espiritualidad. No dejes que este viaje termine aquí. Sé parte de esta comunidad y permítete descubrir más. Y ahora, una última reflexión. ¿Qué significa Barbal para ti? Puede ser un destino espiritual, un estado de conciencia o simplemente una metáfora de la libertad que siempre has buscado. Sea cual sea tu interpretación, algo es seguro. Nos recuerda que el poder para conectarnos con lo divino ya está dentro de nosotros. No es algo que necesitemos buscar, sino algo que debemos reconocer. Quiero terminar este video con una bendición especial para ti, que has llegado hasta el final. Que la luz de Barbal ilumine tus caminos, que encuentres paz en tu viaje espiritual y que el amor del Dios superior toque tu corazón de formas que nunca imaginaste. Recuerda, ya posees todo lo que necesitas para alcanzar esta conexión divina. Solo necesitas creer y buscar. Muchas gracias por ser parte de este viaje conmigo. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje, y nos vemos en el próximo capítulo de Descubrimientos. Que Dios te bendiga a ti y a tu camino.